Buenos días, bienvenidos a todos. Si esta es tu primera vez aquí, un fuerte abrazo, bienvenido, me alegra verlos aquí, a todos reunidos en esta mañana. Saludos a todos los que nos están viendo en sus casas, allá en Puerto Rico, México, donde quiera que nos estén viendo, un fuerte abrazo desde aquí, desde Harlingen, Texas. Mi nombre es Roberto Candelario y hoy vamos a continuar con la serie que comenzó nuestro pastor Daniel Rodríguez acerca de la oración. Estamos orando por esta nación, nos estamos reuniendo aquí los martes a las 6:30 de la mañana a orar. Son bienvenidos si quieren venir y estar juntos con nosotros orando todos los martes a las 6:30 de la mañana. Pero ya que estamos aquí reunidos, vamos a hacer una temática diferente. Esto no va a ser una clase regular, no se van a sentar, vamos a participar todos en este servicio en el día de hoy. Vamos a estar orando juntos por diferentes oraciones que la palabra de Dios nos enseña que Dios sí contesta. Y vamos a orar como iglesia juntos, ya que estamos aquí. Quiero que tengamos estas preguntas antes de comenzar el servicio. Puse 3 preguntas para nosotros aplicárnoslas en este tiempo, en este estudio bíblico y reflexionar acerca de ello. Y dependo naturalmente de la oración cuando me encuentro en algún problema. Dependemos de la oración cuando caemos en alguna situación, problema, etc. ¿Soy el tipo de persona que otras personas buscan para que ore por ellos? Ese soy yo. Reflexionemos, confío en la respuesta que Dios me da en la oración. Confío en Él, en que su respuesta es la mejor. Y con esas preguntas en mente, quiero que oremos y empecemos el estudio bíblico. Así que les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia y te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy de vida, Señor. Nosotros te necesitamos, Señor, para todo. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Esta nación te necesita, Señor. Te pedimos dirección, Padre. Te pedimos la convicción, Señor, en nuestra vida, de tu palabra, Señor. Que esta palabra en el día de hoy transforme nuestra mente, Señor. Y que cuando salgamos de aquí hoy, Padre, podamos reflexionar de la manera que hemos estado viviendo y empecemos a vivir una vida nueva, dependiendo de ti en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda distracción de nuestras mentes, Padre, para poder recibir tu palabra. Amén. Así que, hermanos, estamos hablando sobre una oración eficaz en Santiago 5. Vamos en Santiago 5 y vamos a leer varias escrituras para agarrar el contexto de lo que vamos a estar estudiando hoy. Así que dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Santiago 5:13. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia, que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, el versículo 16 de Santiago 5 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías, el versículo 17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como tú, como yo, ¿verdad? Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 19. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Amén. Ok, vamos a estar desglosando estas escrituras en el día de hoy. Y tenemos que entender, nosotros como iglesia comprendemos que la oración es un privilegio grandísimo que nosotros tenemos. Y a veces lo decimos, lo sabemos, pero no lo aplicamos. El creyente, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nosotros podemos hoy día acercarnos libremente al trono de gracia y acercarnos a Dios en oración.
El cristiano que ha madurado, nosotros como creyentes, si tú dices, yo quiero madurar, aquí está la respuesta, ahora más. Un creyente maduro tiene una vida de oración. Un creyente maduro no se está quejando con otros acerca de lo que le está pasando. Se va de rodillas y le pide a Dios. Y hoy vamos a aprender varias oraciones que Dios contesta. Y estas escrituras nos lo enseñan así. Vamos en Santiago 5:13. Santiago, en esta porción de las escrituras, Santiago nos anima a orar por 4 situaciones que Dios responde a la oración. Y la primera que vemos en Santiago 5:13 dice: ¿sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que canta alabanza? ¿Quién no está sufriendo? Estamos hablando, cuando hablamos de sufrir, hablamos de problemas, de tribulaciones. Depende de la versión que lo leamos, estamos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Y quién de nosotros no está pasando por una situación horrible o difícil, un familiar enfermo, etcétera? Vamos a hablar de la enfermedad más adelante, pero las situaciones a veces en nuestra vida se ponen tan duras, aunque seamos cristianos, aunque seamos creyentes, eso no nos exonera de 1000 problemas. Y nosotros estamos pasando por eso. En 2 de Timoteo, mira lo que dice 2 de Timoteo 2:9. Por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Aquí vemos el apóstol Pablo estaba usando esta palabra de sufrir en la situación que él se encontraba a causa del evangelio. ¿Dónde estaba? Estaba preso. Este hombre está escribiendo esta carta desde la cárcel. No estamos hablando que estos seguidores de Cristo eran unos hombres, no. Este hombre lo metieron preso, estaba en la cárcel. Estaban mandando cartas, pidiendo oración. ¿Por qué? Porque sabía que en la oración hay poder. Él dependía de Dios para lo que iba a hacer en su ministerio. No era un ministerio que él llevaba en base a sus habilidades. Si fuera por nuestras habilidades, a mí no me gusta leer. No, esto no depende de nuestras habilidades, depende de Dios, de la oración, esta relación que tenemos con Él. Dios nos contesta nuestras oraciones. A medida que el pueblo de Dios va pasando, nosotros vamos pasando por esta jornada, por esta vida, vamos a sufrir vamos a pasar por dificultades, vamos a sufrir problemas. Familiares se enferman, otros mueren, pierdes el trabajo, no te sientes bien, los años te caen encima, te empieza a doler hasta el pelo. Pregúntame a mí. Pero pasamos por esto, ¿y de quién dependemos nosotros? En Santiago 5:9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está en la puerta. ¿Qué debemos de hacer cuando nos encontramos en esta situación? No debemos de empezar a quejarnos los unos con los otros y a criticar al otro. Ay, este está mal, el otro está mal, mira lo que él está haciendo. La palabra de Dios nos dice: no te quejes. El Padre, tampoco le eches la culpa a Dios. Muchas veces, ay, el Señor me tiene pasando por este sufrimiento porque Él pone en esto los buenos soldados. ¿Tú no has escuchado eso? No, pasamos por eso, pero en vez de quejarnos y lamentarnos, vamos, Santiago 1:5. Si la tienes por ahí, dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí está la respuesta. Cuando estamos pasando por un problema, y es un problema para nosotros, sencillamente no sabemos cómo lidiar con la situación. Pero ¿quién es el que nos da la sabiduría completa? Dios. La sabiduría divina nos la da Dios. Y aquí está en vez de quejarte, pídele a Dios por sabiduría. Para la que necesitemos para poder comprender la situación por la cual estamos pasando y usar esta situación dura por la que estamos pasando para la gloria de Él, para darle gloria a Él. Ya podemos pararnos ya de estar quejándonos y lamentándonos y echándole la culpa a todo por lo que nos está pasando. Ahora, Señor, dame la sabiduría, necesito comprender esto por lo que estoy pasando. Te necesito, Señor, una oración eficaz, sincera. Dios la responde. Y la palabra nos está diciendo que Dios te va a dar la sabiduría que necesitas para afrontar ese problema por el cual estés pasando. En muchas ocasiones la oración puede eliminar la aflicción, el problema, si esa es la voluntad de Dios. En Santiago 4:6.
Dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Porque a veces Dios puede eliminar la aflicción, pero en la oración Dios nos puede dar la gracia que necesitamos para soportar el problema por el cual estemos pasando. Sí, Pablo oró para que Dios cambiara sus circunstancias, pero en cambio Dios le dio gracia, la que él necesitaba para convertir esa debilidad en fortaleza. Cuando vamos a 2 de Corintios 12:7, esto lo había compartido en unos meses atrás, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. No suena bonito de ninguna manera, pero Dios es fiel y Dios nos da la fuerza. A veces estamos pidiendo que Dios nos quite cosas y Dios está transformando nuestra vida, haciendo un carácter más parecido al de su Hijo Jesucristo. Si somos cristianos, somos seguidores de su Hijo, es nuestro único ejemplo a seguir. Es Dios hecho hombre, nosotros caminamos. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo en Getsemaní? Si alguno de ustedes ha estudiado, ¿verdad? En Getsemaní Cristo se fue de rodillas para que la copa, a orar, lágrimas de sangre, para que la copa fuera retirada de él. Yo voy para la cruz. Imagínate, estaba llorando. Si es tu voluntad, quita de mí esta copa. Pero si es tu voluntad, para allá voy. ¿Dios le quitó la cruz? No. Jesús tuvo que ir a la cruz y ser sacrificado en ella. Dios le dio la fortaleza que Él necesitaba para hacer su voluntad aquí en la tierra. Si lo podemos creer, entendemos que tenemos un Dios soberano, que no se limita a nuestra mente, no se limita a un programa cerrado. Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Muchas veces queremos que Dios nos cambie la situación y Dios lo que está es transformando nuestra vida. Vamos por una santificación y tenemos que entender que nuestra oración es que se haga su voluntad aquí en la tierra. No es que nuestra voluntad Él la haga ya en el reino de los cielos. Yo digo que la fortaleza que Dios le dio a su Hijo Jesucristo en ese tiempo fue lo suficientemente poderosa para que tú y yo hoy estemos aquí, podemos cantarle, podemos estar ante su presencia. Nos salvó. Derramó su sangre en una cruz por ti y por mí. Ni su madre lo podía reconocer, porque era un pedazo de carne todo lleno de sangre ahí puesto en una tabla, el Hijo de Dios. Pero Dios fielmente le dio la fuerza, y a causa de esa fortaleza tú y yo aquí estamos adorando y alabando a Dios. Amén. Así que en este momento te puedes quedar donde tú estés, pero conocemos personas, ya que estamos aquí y pues a veces no pueden venir los martes a la oración, pues yo los voy a invitar que donde quiera que tú estés, tú conoces a alguien que está pasando por una tribulación. Probablemente si no conoces a nadie, eres tú el que está pasando por esa tribulación. Vamos a orar juntos como iglesia. Las personas que nos están viendo en sus casas, les quiero invitar a que oren juntos con nosotros por los problemas por los cuales nosotros los creyentes, por los problemas por los cuales tu familia creyente está pasando. Así que oremos. Padre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú nos pides que contemos contigo como tus hijos. Nosotros dependemos de ti para todo, Señor. Danos la fortaleza que necesitamos, Señor, si esta es tu voluntad. Si tu voluntad no es transformar la situación por la cual estamos viviendo,
Danos la fortaleza, Señor. Dale la fortaleza a tus hijos que necesitan, Padre, para que puedan pasar por esta jornada, Señor. Protégelos, fortalécelos, Señor. Cuídalos, mi Dios, y ponlos en favor. Gracias, Señor, contigo, Padre. Y después con todas las personas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Dale la fortaleza a tu pueblo que necesita, Señor. Amén. Amén. Ahora vamos a continuar. Esto lo vamos a seguir haciendo. Tenemos 3 puntos más que vamos a compartir y vamos a orar juntos como congregación en este tiempo. Así que en Santiago 5:14, vamos a leer hasta el 16. Dice, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará. ¿Quién lo va a levantar? El Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 16. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Déjame aclarar algo aquí. Santiago no está dando una fórmula mágica para sanar a los enfermos. No es eso. No es una fórmula general que esto va a sanar a los enfermos, porque en mi experiencia personal, y yo creo que muchos de ustedes también la han tenido, hemos orado por enfermos, por personas que están enfermas. Y a veces Dios ha dado sanidad, pero en otras veces Él no ha considerado oportuno sanar a la persona. Entonces, crea un poco de confusión, porque entonces, ¿cuáles son las características? ¿De qué está hablando Santiago en esta escritura? La enfermedad de la que Santiago estaba hablando en esta escritura es una enfermedad por pecado. Por eso el hombre no podía ir al templo, no podía ir al altar. Y los ancianos, los líderes de la iglesia, iban donde él. En el texto griego, en el versículo 15 y 16, lo que está hablando es de una persona que está enferma, ¿verdad?, a causa del pecado, y lo que dice en griego es: si ha estado pecando constantemente, que llame a los ancianos, que llame a los líderes. Santiago lo que estaba describiendo era un hombre que está enfermo, siendo disciplinado por Dios, en esta escritura en específico. Y esto explica por qué los ancianos de la asamblea, por qué los líderes de la asamblea iban a la casa y oraban por él. Ahora, ¿eran sanados por la unción de estos hombres? No lo creo. Eran sanados por la oración. A veces, cuando vamos al versículo 15, déjame buscarlo aquí. Dice el versículo 14, búscame el versículo 14, dice: ¿está alguno entre vosotros enfermos que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Entonces, ungiéndolo con aceite, cuando vemos, muchas personas buscan la unción de este hombre sanó a esta persona. Y cuando vemos que le dice úngelo con aceite, si nosotros vamos a ese tiempo, la unción no era lo que sanaba al enfermo, era la oración, porque Santiago, la palabra griega en que se describe unción, es más bien como un término medicinal de masajear. Por eso le ponían aceite. Es una expresión de fe, de que oro, pero aquí estoy contigo. Ayudaban al enfermo a sanar. Diferentes las heridas, las llagas. Cuando la gente agarraba lepra, pues ellos no tenían antibióticos, le ponían aceite, ¿verdad? Eran otra época. Tenemos que ser razonables. No era un poder que tenemos nosotros especial. Es que Dios es especial, es que Dios es poderoso. No tiene que ver con nosotros. Es Dios quien hace la sanación, pero quiere que sus hijos dependan de Él. ¿Qué padre que está aquí no le gusta cuando su hijo le habla y depende de Él? A todos. Pues tenemos un Padre, no seamos hijos rebeldes ni independientes, contemos con Él para todo. Dios es siempre el que nos va a sanar de todo. Pero ¿qué es la oración? Cuando vamos a 1 de Juan 5, 14 y 15.
porque no llegamos a... ¿Cuál es la oración que sana a los enfermos? Porque aquí me estás diciendo una cosa y después me dices otra. Yo encontré en estas escrituras una respuesta. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Dice el versículo 14 de 1 de Juan 5, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Entonces, yo creo que ahí está la respuesta. La oración de fe es cuando nosotros confiamos en la voluntad de Dios. Y es duro porque a veces tenemos seres queridos en los cuales nosotros vamos, oramos por ellos. Y no vemos sanación. A veces yo digo, yo ni sé cómo orar. Voy caminando a veces al hospital o voy caminando a una casa o me piden oración y yo, Señor, yo no sé cómo orar. Muchas veces. Yo no me hago el más que sé. Pero yo veo también en la palabra que el apóstol Pablo tenía ese problema. Cuando vamos a Romanos 8:26, aquí está la respuesta. Tú no sabes orar, dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí está la respuesta. Muchas veces no, pero no sé, está bien. El apóstol tampoco, a veces no sabía cómo orar por las personas, pero contaba con el Espíritu Santo de Dios, contaba con Dios para todo lo que hacía. Y esto es un ejemplo que nosotros tenemos hoy día y lo podemos hacer nuestro y aplicarlo en nuestra vida diaria de oración. Ahora, cuando voy a orar me pregunto muchas veces, ¿será la voluntad de Dios sanar a esa persona? ¿O está Dios planeando llevar a su hijo a casa con él? No sabemos cuál es la voluntad de Dios. Nosotros humanamente a veces sufrimos pérdida, pero estamos aceptando la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de nuestro hermano. Si Dios se lo lleva con él, gloria a Dios. Esa es tu voluntad, yo la acepto. Cuando nosotros tenemos esa convicción interna de la voluntad de Dios aquí en la tierra, Dios nos habla, Dios nos dice y vemos muchas veces situaciones en las que podemos, en toda situación que vayamos a orar por una persona enferma, podemos hacer una oración de fe en la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad sanar a tu hijo, sánalo. Y si es tu voluntad llevarlo contigo, dale la fortaleza a la familia, Señor. Permite que todo esto sea una oportunidad para que otros te conozcan a ti. Y oramos por ellos. Tenemos que vivimos una vida bajo la voluntad de Dios. Esto no son emociones, esto no es yo tengo poder, no. Esto se trata de depender de Dios para todo lo que nosotros hacemos. Amén. No se están durmiendo, ¿verdad? Yo creo que vamos, en este tiempo, les voy a invitar a que oremos por todas estas personas que conocemos, que están enfermos, que están pasando por alguna enfermedad, ya sea por lo que sea. Así que les voy a pedir que oremos juntos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos tu iglesia, Señor, intercediendo, Padre, por cada hijo tuyo, mi Dios, que está enfermo, Señor. Si es tu voluntad, Señor, te quiero pedir exactamente por mis sobrinos ahora mismo, mi familia que está en México, Señor, mi madre, Señor. Padre, por la familia de cada una de estas personas que están aquí, tú los conoces. Señor, si tu voluntad es sanarlos, Padre, sánalos. Si tu voluntad es que ellos aprendan algo a través de esa caminada, dale las fuerzas, Padre. Dale la convicción para continuar hacia adelante y solo tu mano los puede sanar, Señor. Nosotros te necesitamos y contamos contigo para todo, Padre. Te necesitamos mucho, mi Dios. Nosotros no podemos sanarlos, pero tú sí. Si esa es tu voluntad, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén. Vamos a continuar. Y ya llevamos 2 ejemplos en los cuales nosotros podemos continuar orando durante toda la semana. Y si quieres volver a orar juntos, en grupo,
Pues el martes a las 6:30 de la mañana estamos aquí, puedes estar 20 minutos, puedes estar 40 minutos, estamos por 1 hora. Me gusta, los invito, de verdad los exhorto a que se reúnan con nosotros a orar. En Santiago 5:17, para continuar, estas son oraciones que Dios responde y nos lo dice su palabra. Ahora está, ¿tú lo crees? ¿Tú crees que Dios tiene el poder? Si tú lo crees, estamos en la misma página, porque yo lo creo, por eso estamos aquí. En Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Yo creo que aquí Santiago, en el versículo 16, Santiago 5:16, está citando a Elías como el ejemplo de un hombre justo. Y que esas oraciones de ese hombre justo deliberaban poder. Y dice Santiago 5:16, por tanto, confesaos vuestros pecados unos con otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Voy a explicar esto un poquito porque no quiero que nos perdamos. El trasfondo de esto lo vamos a encontrar en Primera de Reyes, en el capítulo 17 y 18, pero lo pueden leer, lo pueden agarrar la nota y estudiarlo más luego, pero se los voy a resumir. El rey Acab y su reina Jezabel habían alejado al Señor, habían alejado a Israel del Señor y lo habían llevado a adorar un Dios falso, de nombre Baal. Y ellos adoraban a ese Dios. Durante 3 años y medio no llovió. Entonces Elías desafió a los sacerdotes de ese Dios falso para que se fueran a adorar y a clamar a él. Entonces esos sacerdotes estuvieron clamando a su Dios, pero no tuvieron ninguna respuesta. Era un Dios falso, era un Dios muerto, no era real. Pero Elías prepara el altar y prepara un sacrificio. Subió a la cima y se postró en oración. Después mandó un siervo a ver si habían rastros de agua. Y el siervo vio una nube y llovió. Una lluvia al poco tiempo cayó y la nación se salvó. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Nosotros necesitamos esa lluvia de bendiciones en esta nación. Y Dios está dispuesto a responderla. Pero si no oramos, si no nos reunimos, si no estamos juntos en oración, mientras estaba preparando esta clase, lo que te estoy compartiendo son experiencias mías personales, no le estoy hablando a nadie en particular. Yo no uso el púlpito para esto, pero nosotros como nación necesitamos que Dios derrame su lluvia de bendiciones. Y Dios nos está diciendo en su palabra que si oramos con fe y en su voluntad, Él lo va a hacer. Y cuando vemos que, pero ese era Elías, eso era un profeta, no me compares a mí con un hombre de esos que eran bien espirituales. En Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías no era que fuera un profeta especial de Dios y que podemos esperar porque él era algo especial, Dios iba a responder las oraciones, porque él era súper espiritual. Era un hombre como nosotros. Él no era perfecto. Incluso después de esa victoria, si leemos un poquito lo que les di, podemos ver cómo después de haber vivido esa victoria de que no lloviera y que lloviera, se fue huyendo. Elías huyó. Así que no esperemos que sea... Dios no está esperando que tú seas perfecto para que cuentes con Él. Él espera que tú cuentes con Él, porque el perfecto es Él. Él te va a guiar en su camino. Lo necesitamos mucho. Elías era un hombre justo. Cuando hablo de que era un hombre justo, era un hombre que dependía, era obediente al Señor. Y
bendijo la nación. Estamos asustados, a veces vemos todo lo que está pasando. En mi caso, yo me asusto, yo miro las noticias, no me gusta ver noticias, porque yo veo las noticias y yo digo, ¿pero qué es esto? Y después en Facebook o media y ves, aquel tiene un robot, el otro está poniendo libros pornográficos para los niños en las escuelas, y eso es algo que está pasando hoy día. En las escuelas estamos viendo toda la depravación, el enemigo atacando a nuestros niños. ¿Y qué estamos haciendo? Nos vamos a quejar con otros cristianos, a lamentarnos con otros cristianos. ¡Wow! Lo que está pasando. O nos ponemos de rodillas y contamos con nuestro Dios, que es soberano, y sobre Él no hay nadie con más poder. ¿Lo creemos así? Yo lo creo, porque yo vengo de un trasfondo que el que me conoce a mí, jamás. Y Dios hizo un milagro en mi vida, y Dios ha hecho un milagro en tu vida, porque cada uno que ha tenido un encuentro con Dios aquí, sabe cómo vivía y sabes cómo vives ahora. Y si no lo has tenido, aquí está. Dios te lo va a dar. Solo ora. Yo creo que las promesas de Dios en sus oraciones son contestadas para todos sus hijos. No es para unos más espirituales o para otros con un título. No, somos hijos de Dios. Allá arriba no hay títulos, que si pastor, que si apóstol, que si esto. No, eres un hijo de Dios por fe en Cristo. Puedes acercarte a tu Padre y pedirle, y Dios contesta esas oraciones. Elías, si vemos en el versículo 17, cuando vemos este mismo versículo, vemos que oró fervientemente, dice fervientemente. Así que él estaba decidido, él estaba preocupado de verdad por lo que él estaba orando. No era solamente una repetición de palabras como si estuviese cantando una canción. Cuando tú nunca has cantado una canción en inglés y no sabes inglés y dices una cosa y la repites, pero no sabes inglés, estás hablando a veces yo voy a la casa de los pastores y tienen un pajarito, y el pajarito habla. ¿Sabrá la diferencia de ese pajarito entre un perro y un gato? Puede decir gato y puede decir perro, pero no sabe cuál es la diferencia. Es que dice cosas. Y a veces me encuentro en reuniones de oración que es como si le diéramos play a un disco y simplemente está hablando, bla, 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 y le añadimos una S al final de las palabras y se escucha bien. No, estamos hablando con un Dios soberano, seamos honestos con Él, oremos fervientemente, de verdad. Él sabe tus preocupaciones, pónsela en sus manos y camina por fe, caminamos por fe. No podemos entrar al punto de empezar a orar perezosamente, vagamente, usando palabras religiosas, y nuestro corazón no esté envuelto en la oración, simplemente para escucharnos bien. Estamos hablando con nuestro Dios. Es nuestro Padre ahora, es una bendición. Santiago 5:16 nos va a dar otra. Estamos aquí porque quiero que veamos, dice, por tanto confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Esa parte que dice puede lograr mucho. Nosotros tenemos un Dios que no tiene ningún límite. No hay nada más poderoso que Él. Así que yo creo que el poder más grande que tenemos nosotros como creyentes es a través de la oración. El mundo, la humanidad, depende, los gobiernos están dependiendo del poder de las bombas atómicas, de bombas nucleares, bombas químicas, de todo eso. Y eso define cuál nación es más poderosa. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos un poder más grande que cualquier bomba atómica, y es la oración. Nosotros podemos ponernos de rodillas ante nuestro Padre y dejar de estar temiendo de que Rusia tiene esto, de que Rusia tiene aquello, de que Estados Unidos tiene esto otro, porque nosotros, el pueblo de Dios, tenemos a Dios en nuestro lado. Él es nuestro Padre, hizo una promesa y viene a buscar a su pueblo. Amén. Si nosotros lo creemos, podemos ya dejar de vivir una vida dependiendo de las noticias y de los poderes adquisitivos, todo lo que se puede comprar con dinero. ¿Qué poder es ese? Debemos de orar para que nuestra nación hoy sea sanada y que más bien Dios traiga convicción y un avivamiento en nuestras vidas, y que esas lluvias de bendiciones caigan sobre esta nación.
sobre las personas. Y si lo crees, eso va a pasar. No tienes que estar buscando avivamiento en un lugar que están brincando y saltando, o ven oro, o lo... No, ¿qué es eso? No, ponte de rodillas para que tú veas cómo Dios aviva tu corazón. Y vas a salir cantando y agradeciéndole y alabándolo en todo momento. Vamos a orar. Vamos a orar por esta nación. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, estamos aquí como tu pueblo, Señor, dependiendo completamente de ti. Nosotros, tú nos conoces. Tú conoces nuestros corazones. Gracias por la convicción que traes en nuestras vidas y la oportunidad de arrepentirnos que nos das, Señor. Padre, ten misericordia de esta nación, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Cuídanos, protégenos, Señor. Permítenos ver cuál es tu voluntad y caminar en ella, Padre. Gracias por la convicción que nos da de orar por esta nación. En el nombre de Jesucristo, Señor, cuida a tu pueblo, Padre. Te necesitamos mucho. Amén. Una de nuestras primeras prioridades, iglesia, como creyentes o responsabilidades, es orar por los líderes gubernamentales. ¿Te gusten o no? ¿Estás de acuerdo con lo que dicen o no? En 1 de Timoteo 2:1, vamos a leer del 1 al 3, dice, exhorto, pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Una de nuestras responsabilidades como creyentes es empezar a orar por todas estas personas que están allá en esas posiciones, que nosotros muchas veces no sabemos, ¿verdad? Pero oramos por ellos. Y yo creo, aunque se ponga esto un poquito incómodo ahora, yo quiero compartir algo. Lo más importante de esta cosa, cuando nos reunimos en este culto público, es la oración. Es cuando nosotros dependemos de Dios, más que cualquier nota que puedas agarrar, más que cualquier otra cosa. Es esa intimidad que tú tienes con Dios. La oración es muy importante en este culto público que hacemos. Y es triste ver cómo muchas veces, yo no sé si aquí por lo menos oramos, ¿verdad? Pero es triste ver cómo a veces el pueblo en general le ha perdido importancia a la oración. Es incómodo que cuando anunciamos un banquete o una reunión que hay comida, llega gente que uno ni conoce. Pero cuando anunciamos una reunión de oración, no puedo. Temprano. Chacho, eso es muy temprano. A veces llegan 20. Y eso es un día bueno. A veces le dedicamos mucho más tiempo a la preparación de algo, a los arreglos, a los anuncios, que a la oración. A acomodar todito para el evento, pero no oramos. Pasamos días organizando un evento, cualquier cosa. No vamos a mencionar ninguno. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros a la oración? Cuando hay mucha oración, hay mucho poder, iglesia. La oración era tan importante en el ministerio apostólico. Si vamos a Hechos 6:4, dice, y nosotros nos entregamos a la oración y al ministerio de la palabra. La oración y el ministerio de la palabra son las mayores prioridades en los líderes. Aquí habemos diferentes personas, pero en alguna área de tu vida tú ejerces un liderazgo. Tú dependes de la oración en esa área de tu vida. Y comparto esto porque yo fui partícipe de eso. Dedicaba más tiempo a la preparación de una clase o la preparación de un sermón que al tiempo que pasaba en oración con Dios.
Yo soy el primer culpable, no te estoy hablando a ti. Mientras estuve buscando dirección de Dios para esto, no me salía. Y es que tuve que hacer ponerme de rodillas para que el mensaje que les diera a ustedes fuera su voluntad. Mucho tiempo perdía preparando mensajes para que hubieran palabras, significados y que se escuchara todo bien. Pero no estaba de rodillas pidiéndole a Dios dirección. Cuando nosotros como iglesia dejamos de depender por completo de la oración, nos vamos a quedar sin fuerza, porque vamos a empezar a depender de nuestras habilidades y nosotros no tenemos habilidades suficientes para servirle a un Dios santo. No existe. Nosotros dependemos de Dios para todo. Y en la oración nosotros estamos hablando con Dios. Eso es un acto más bien de adoración. No solo una expresión de nuestros deseos o necesidades. Lo adoramos, le damos gracias, porque Él es bueno. Estábamos leyendo Timoteo en el versículo 1. Dice, todos los hombres, dice, y nosotros nos entregamos a la palabra de oración y al ministerio de la palabra. Perdóname, no, esa no es Timoteo. Déjame buscarlo. Primera de Timoteo 2:1 dice, exhorto, pues ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia. ¿Por quién? Por todos los hombres. Entonces, significa que en la oración de nosotros nadie queda exento. Nosotros podemos orar por todas las personas, sean salvos o no sean salvos. Podemos orar por todos sin ninguna limitación. Oramos por la gente que está cerca, por la gente que está lejos, por los amigos, por los enemigos. Pablo insistía y le insistía a la iglesia que oraran y los exhortaba a que oraran por aquellos que estaban en autoridad. Él como que ponía esa inyección, ora por los que están en autoridad, incluso si no los respetamos, si no respetamos sus ideales, oremos por ellos. Dios puede traer un arrepentimiento en sus vidas y cambiar toda esta agenda que viene en contra de su pueblo. A veces pensamos que la persecución era en otra época, pero hoy día nosotros estamos sufriendo una persecución. Están indoctrinando a nuestros hijos en la escuela. Estamos orando por eso, nos estamos quejando. En 1 de Timoteo 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos, mira la parte B, dice, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Significa que cuando oramos por todos estos líderes, estamos orando hasta por nuestro propio bien. Pero estamos orando de verdad o simplemente digo, sí, ya. Yo digo, esto está escrito porque la iglesia primitiva pasaba por oposición y persecución y era prudente orar por los que estaban en la autoridad, pero cuando vemos lo que estamos viviendo y lo que están haciendo los gobiernos hoy día, nosotros tenemos que empezar a orar por nuestro gobierno, no solo lamentarnos o quejarnos o criticarlo. Mientras más oramos, más nos acercamos en esa comunión, en esa confianza, en esa fe con Dios. Yo digo que Dios que no nos encuentre durmiendo como encontró al apóstol. No tenemos que conocer los nombres de cada persona por la cual oramos, pero podemos orar por ellos. Dios sabe. Vamos a orar por cada persona que se ha alejado. Vamos a orar Vamos a orar, iglesia, Nosotros tenemos hermanos, familiares que están envueltos en la política. Ya oramos por esta nación. Vamos a orar por todos estos creyentes que están envueltos en la política.
a que Dios transforme su corazón. No importa lo que ellos digan. Vamos a orar para que Dios transforme su corazón. Así que les pido que me acompañen. Esto es una oración de fe. Gane el que gane, quien quiera que Dios venga. Vamos a pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Nosotros queremos acercarnos a ti, Señor, solamente para ver tu voluntad hecha aquí en la tierra, Padre. Pero te pedimos, Señor, que tengas misericordia de cada persona que esté en esos puestos políticos, Padre. Ten misericordia de ellos. Transforma su mente, Padre. Cambia su corazón. Que te puedan conocer a ti como el único Dios soberano, mi Dios. Padre, te necesitan tanto como nosotros, mi Dios. Te necesitamos mucho, mi Dios. En el nombre de Jesús. Cuídalos, Padre. Amén. Vamos a Santiago 5, 19 y 20. Ya estamos acabando. En Santiago 5, 19, 20 dice: hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Yo digo que aquí vemos la contestación de una oración para la persona que se ha descarrilado, que se ha alejado. Y Santiago no está hablando de que oremos, no dice, no menciona la oración en estos versículos, pero si estamos orando por los afligidos, por la gente enferma, por la nación, está bien que oremos por un hermano que se desvíe, que se aleja de la verdad. Es triste ver, pero esto es una tragedia que pasa más común de lo que nosotros vemos, los hermanos que se empiezan a alejar poquito a poco, porque esto empieza gradualmente. Vienen aquí, se congregan, alaban a Dios y de momento poquito a poco empieza a pasar algo en sus vidas. Y tú los ves, no vienen un día, no vienen otro, no se reúnen, no oran. Muchas excusas para venir a orar, para venir a adorar, para venir a alabar a Dios. Yo no necesito eso, yo soy maduro, yo oro en casa. Pero te están alejando de la verdad. Por eso nosotros debemos de intervenir y orar por ellos. No somos nosotros los que vamos a hacer un cambio en ellos, pero Dios tiene el poder de hacerlo y de acercarlo. Cuando vemos Santiago 5:19, si vamos a la escritura, dice 19, dice: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad, y si alguno, aquí la palabra es desviarse, extraviarse de la verdad, es la palabra que quiero compartir, porque cuando vamos a Juan 17:17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Cuando un hermano se empieza a alejar de la palabra de Dios, a alejarse de lo que dice la palabra de Dios, para usarlo como ejemplo en su vida, se empieza a extraviar. A menos que nosotros como creyentes tengamos la verdad cerca, la palabra de Dios cerca, vamos a empezar a alejarnos. En Hebreos 2:1 dice: por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿A quién no le pasa que a veces estamos sentados, está el orador hablando la palabra de Dios y te entra por un lado y te sale por el otro y no le prestas atención? Entonces te lo digo porque a mí me ha pasado eso en mi caminar. En un principio yo me sentaba y yo, ¿qué me voy a comer cuando salga de aquí? ¿O para dónde voy? Yo tengo que organizar algo, lavar ropa o qué. No estamos recibiendo, tenemos que prestar mucha atención para poderlo poner en práctica. Que no salgamos de aquí sin llevar una vida de oración desde este día, un compromiso que podemos hacer nosotros con Dios. Y mira qué importante es esto. Jesús le advirtió a Pedro que Satanás estaba cerca para tentarlo. Y Pedro se negó a creer la palabra. Incluso se puso a discutir con el Señor. Pedro, cuando debía de estar orando, el Señor lo encontró durmiendo. Que Dios nos libre de encontrarnos durmiendo. No es de extrañar que lo haya negado 3 veces. Efecto, causa y efecto.
O sea, y yo sé que esto nos da duro, pero es la verdad. Este hombre andaba con él y lo negó 3 veces, pero tú no miras lo que pasó antes. Se había alejado de la verdad, le decían, vamos a orar, no durmiendo. Que Dios no nos agarre durmiendo. Estamos aquí, nos podemos reunir juntos, podemos orar juntos, y por eso fue que Dios puso en mi corazón hoy que oremos juntos como iglesia. Que Dios no nos agarre durmiendo, porque esto es una responsabilidad real y es bien seria. La de que nosotros como iglesia estemos juntos orando unos por otros, por esta nación. En la palabra vemos las oraciones que Dios contesta y nos dirige cómo hacerlas. No podemos estar orando para nuestros propios beneficios o solamente cuando nos enfermamos. Podemos llevar una vida de oración y depender de nuestro Padre en todo momento. Dios espera que nosotros seamos hijos obedientes. Es lo que espera de nosotros, que lo obedezcamos. ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos un hermano que se está desviando de la fe? Debemos de orar por él, sin dudar. Pero a la misma vez podemos ayudarlo a edificarlo ¿con qué? Con la palabra de Dios. Usamos la palabra de Dios. No abrazos, ni café, ni comida. Eso está bien, la palabra de Dios. Porque cuando la negamos, cuando nos alejamos, ahí es que viene el problema. Pedro negó a Dios. Pedro negó a Cristo. Por haberse puesto a discutir. Por haberse ido en contra de lo que... Nosotros, a veces es bueno, oramos cuando salimos para los alcances a buscar al perdido, pero también debemos de orar por nuestros hermanos que se descarrilan, que se alejan. A veces no estamos orando por ellos y no los vemos y después lo que estamos es hablando del problema en el que está. Oremos, sí, voy a orar, pero no. Cuando nosotros ayudamos, cuando estamos orando por un hermano también extraviado, etcétera, vamos a ayudarlo en amor. En 1 de Pedro 4:8 dice, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Nuestra actitud debe de ser en amor. Cuando restauramos a alguien, le enseñamos la palabra en amor, suplimos una necesidad en amor, no por nosotros vernos bien, es para que nuestro hermano vuelva al camino. A veces nos ponemos tan espirituales que queremos que todo sea como que tenemos un control remoto. Dios lo hace. Dios lo va a hacer. Pero Dios puso su espíritu en ti. Y puede usar tu vida para edificar. Y dice que nos edifiquemos unos a otros, no que nos critiquemos unos a otros, ¿verdad? Pues podemos edificarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Yo creo que la interpretación básica de estos versículos que leímos ahora también la podemos aplicar al perdido. Después de todo, si un hermano que se descarriló muere, va para el cielo. Pero el perdido, si muere, se va para el infierno. Podemos orar también por el perdido. No es que oramos más por uno o por otro. Llevemos una vida de oración. ¿Cuánto tengo que orar? ¿Cuánto te gusta hablar con Dios? Esa es la pregunta que te debes de hacer. ¿Cuánto a mí me gusta hablar con Dios? Esto no es un ritual, es una relación que tenemos con nuestro Padre. Cuando vemos en Lucas 15, completo, yo no lo puse aquí porque aquí Jesús describe la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Todos necesitaban ser encontrados y devueltos donde pertenecían. Todos. Y eso es un ejemplo que nosotros podemos poner en práctica. Cuando hablamos de ganar almas, en 2 Corintios 5:20 dice, por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos reconciliados con Dios. Llegamos aquí porque nosotros tenemos un propósito, oramos por las almas perdidas, oramos, pero tenemos que entender que esto es un ministerio y esto es un ministerio en el cual somos embajadores de paz. Nosotros somos embajadores de paz en este mundo. Dios no ha declarado la guerra, Dios declaró la paz con Él a través de la fe en Cristo Jesús. Tenemos paz con Dios, pero Dios regresa y va a declarar la guerra y viene un juicio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos llevando su mensaje. Estamos ready estamos listos para ese momento. ¿Llevamos una vida de oración o vamos a esperar a que llegue ese juicio? Oremos. Yo con esto voy a cerrar. La oración es nuestra comunicación personal con
Dios. Simple. Dios responde nuestras oraciones cuando son hechas en su voluntad. Cuando oramos con fe, y hablo fe con confianza y dependencia en Él, Dios contesta esa oración. Dios como nuestro Creador y ahora como nuestro Padre se deleita cuando tú y yo nos postramos ante Él y le pedimos dirección para hacer su voluntad aquí en la tierra. Hebreos 4:14 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esto es una invitación abierta. Antes, en el Viejo Testamento, la mayoría de estos mandatos eran para personas especiales. A diferencia de esto, el Espíritu Santo hoy invita a todo creyente a acercarse al trono de gracia, a recibir más gracia de parte de nuestro Padre. Vamos a ponernos de pie. Podemos recibir misericordia y gracia en el trono. Así que, para cerrar este servicio, yo le voy a pedir a cada uno, vamos a darle gracias a Dios en este tiempo y oremos. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, Padre. Gracias por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de edificar a nuestros hermanos, por la oportunidad que tú nos das de pedirte por esta nación, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de ser tus hijos, Señor. Nosotros nos quedábamos cortos para llegar a tu reino y tú enviaste a tu Hijo amado, Señor, a Jesucristo, a pagar el precio y a justificarnos a nosotros. Gracias, Señor, por haber perdonado nuestros pecados. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que has puesto en nuestras vidas, Señor, para poder vivir esta vida. En el nombre de Jesucristo, Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor, para todo. Dependemos de ti en todo, Padre, y te pedimos una fresca revelación de esta palabra, Señor, en la cual nosotros podamos ponerla en práctica día a día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.